Y para ello nos vamos a ir a nuestra pizarra electrónica. Hoy vamos a hablar de los máximos y mínimos y punto de inflexión, que son la aplicación de la derivada. Entonces, para poder explicar qué son los máximos y mínimos y punto de inflexión, lo que voy a hacer es mostrar una gráfica. Voy a mostrar una gráfica. Bueno, esto no. ¿La puede grabar la clase? ¿Está grabada o no? A ver. Grabando, sí están grabando. Entonces, esto es el plano cartesiano. Aquí tenemos las X. Y aquí tenemos las Y. Aquí están las menos X. Y aquí están los menos Y. Entonces voy a hacer un gráfico cualquiera. Por ejemplo, voy a graficar ahí está. Este es un gráfico que ustedes pueden verificar que esto va a seguir creciendo. Y esto también. Este es un gráfico polinomial. En este gráfico, ¿qué es lo que pueden ver ustedes? Pueden ver una parte que está creciendo. Es decir, hay una parte que la gráfica está creciendo, es decir, desde menos infinito va a ir creciendo la gráfica, ¿no? Va a ir creciendo, como ustedes pueden ver. ¿Hasta dónde va a ir creciendo? Hasta más infinito. ¿Será que esto va creciendo hasta más infinito? En el eje En el eje X menos infinito. Fíjense con el gráfico que está pasando aquí. Primero está creciendo y luego empieza a decrecer y luego empieza a crecer nuevamente. Aquí fíjense la gráfica, lo que está sucediendo es decreciendo. Aquí está decreciendo. Y nuevamente aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Nuevamente empieza a crecer. Ese es lo primero que vemos nosotros, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí un valor. A ver, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo un valor A. Aquí vamos a asumir que esto es un valor A, un valor cualquiera. Y esto vamos a poner un valor B cualquiera. ¿Correcto?
Mejor vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner x sub 1 y x sub 2. Un bubble work. Okay. ¿Qué más tenemos luego? Ahí está. A ver. Primero, la gráfica va creciendo desde menos infinito hasta ¿dónde? Hasta x sub 1. Hasta ahí la gráfica es creciente. Como ustedes pueden ver, la gráfica está creciendo. Hasta este punto x sub 1. Luego, a partir de x sub 1 hasta x sub 2, hasta x sub 2 va decreciendo, decrece la gráfica. Y luego de x sub 2 hacia adelante, es decir, hasta más infinito, ¿qué es lo que está sucediendo? Es mucho que esta gráfica va a seguir creciendo, entonces hasta más infinito crece. Entonces, la derivada nos muestra estas curvas de crecientes y decrecientes. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la segunda derivada, perdón, qué pasa cuando la derivada, la primera derivada, en este punto que está creciendo la gráfica de menos infinito hasta x sub 1, significa que la derivada de esta función f de x es mayor que 0. ¿Correcto? Cuando la primera derivada es mayor que 0, significa que la gráfica es creciente. Entonces, cuando la primera derivada es mayor a 0, significa que la gráfica crece. Y cuando la primera derivada es menor a 0, la gráfica decrece. Fíjese, está decreciendo la gráfica desde x sub 1 hasta x sub 2. Todo este tramo es el que está decreciendo, ¿no? Todo este tramo es el que decrece la gráfica. Es decir, desde aquí hasta aquí está decreciendo. Entonces, eso significa que la derivada de esta función es menor a 0. Y cuando la gráfica nuevamente empieza a crecer, ¿qué signo va a tener la derivada? Mayor a 0. Mayor a 0. Entonces, en castellano, resumiendo, cuando la gráfica crece, significa que la pendiente es positiva. Por lo tanto, significa que la derivada es positiva. Por eso decía la definición de la derivada. La definición de la derivada simplemente decía que es el punto pendiente de una función. ¿Sí? Es la pendiente de una recta tangente en un punto. Entonces, en este caso, cuando la pendiente es mayor a 0, es porque la derivada es mayor que 0, es porque su gráfica está creciendo. Y cuando la pendiente es menor que 0, que significa derivada, significa que la gráfica decrece. Y nuevamente aquí empieza a crecer, significa que la pendiente es mayor que 0, eso significa que la derivada es mayor a 0. Pero hasta ahorita no hemos hablado de máximos y mínimos. Hay un punto máximo y hay un punto mínimo. ¿Pueden ver ustedes un cerro más alto y un barranco más abajo? ¿Se puede visualizar eso o no? Sí. ¿Dónde está eso? Aquí sub 1. Este punto, por ejemplo,
Este punto, por ejemplo, es el máximo, ¿no? Es el máximo, no hay más. Entonces, en ese punto significa que la derivada es igual a 0. Cuando yo quiero encontrar los puntos máximos y mínimos, significa que la derivada es igual a 0. Entonces, este es el punto máximo. ¿Y tengo otro punto? Punto mínimo. Tengo el punto mínimo. Entonces, el punto mínimo va a ser también cuando la derivada es igual a 0. A 0. Entonces, cuando hay máximos, cuando hay puntos máximos y hay puntos mínimos, significa que la derivada en ese punto es igual a 0. Y cuando la derivada es mayor a 0, la gráfica crece. Cuando la derivada es menor a 0, la gráfica decrece porque tiene pendiente negativa. Y cuando la gráfica crece, significa que tiene pendiente positiva porque su derivada es mayor a 0. ¿Correcto? Ya entendemos de máximos y mínimos. ¿Cuándo va a ser máximos y mínimos? Cuando la derivada es igual a 0. ¿Y cuándo va a haber máximo? Va a ser máximo cuando primero crece y luego decrece. Ahí va a haber un punto máximo. Para que exista punto máximo, primero tiene que crecer, luego empezar a decrecer. Entonces, ahí se encuentra en su punto máximo. ¿Y cuándo va a existir punto mínimo? Cuando la gráfica primero decrece y luego crece. Entonces, ahí está en sus puntos máximos y los puntos mínimos. Ahí están. ¿Correcto? Esos son sus puntos máximos y sus puntos mínimos. Y en esos puntos las derivadas son iguales a 0. En ambos. No importa si es máximo y mínimo, la derivada es igual a 0. ¿Correcto? ¿Cuándo hay máximo? Cuando primero crece la gráfica, luego decrece. Es decir, cuando la derivada es mayor a 0, luego es menor a 0. Ahí existe un punto máximo. Y cuando la derivada es menor a 0, es decir, cuando la gráfica decrece y luego empieza a crecer, significa que existe un punto mínimo. Esos son los puntos máximos y mínimos. Eso es lo que tenemos que encontrar nosotros ahora. Ahora, el otro que nos habla es el punto de inflexión. El punto de inflexión es el punto donde empieza a cambiar la curva. Donde empieza a cambiar la curva. Fíjense, aquí hay un cambio de curvatura, por ejemplo. ¿En qué parte está ese cambio de curvatura? ¿Ven eso es lo que estoy haciendo? Aquí hay un cambio de curvatura, ¿no? En esta partecita. Por ejemplo, si yo hago esto, fíjese, aquí hay un cortecito. Hay una pequeña cambio de curvatura. ¿Correcto? Ese cambio de curvatura se llama punto de inflexión. A ver, vamos a colocarlo con color rosadito. Por ejemplo, ese cambio de curvatura más o menos está por aquí. Ahí está ese cambio de curvatura. ¿Qué significa eso? Este es el punto de inflexión. Este es el punto de inflexión. No se ve ese color, ¿no? A ver, otro color que se pueda ver. Un café. Este es el punto de inflexión. En ese punto, la segunda derivada es igual a 0. La segunda derivada es igual a 0. Cuando hay punto de inflexión, significa que la segunda derivada es igual a 0. Este es el punto de inflexión. Cuando hay ese cambio de curvatura, fíjate, de ser cóncavo hacia abajo, pasa a ser cóncavo hacia arriba. O sea, hay un pequeño cambio. La curva se empieza a volcar hacia arriba. Es decir, este cambio, fíjense. Hasta aquí hay un cóncavo hacia abajo, luego empieza a ser cóncavo hacia arriba. Este cambio de curvatura se llama punto de inflexión. Si existe ese punto de inflexión, es decir, si existe ese cambio de curvatura de ser cóncavo hacia abajo, pasa a ser de cóncavo hacia arriba, significa que la segunda derivada es igual a 0. ¿Queda claro? Entonces, recapitulando,
para encontrar máximos y mínimos, tenemos que calcular la primera derivada e igualarlos a 0. Tenemos que igualar a 0 las derivadas para encontrar estos puntos máximos, los puntos más altos y los puntos más bajos, que son los puntos mínimos. ¿Y cuándo va a existir máximo? Cuando primero crece la gráfica y luego decrece. Ahí va a estar un punto más alto, el punto máximo. ¿Y cuándo existe mínimo? Cuando la gráfica primero decrece y luego crece, va a estar en su punto mínimo. Y en esos puntos máximos y mínimos, no olvidemos que la derivada es igual a 0. Luego, los puntos de inflexión son cuando para poder encontrar los puntos de inflexión hay que calcular la segunda derivada. Es decir, tiene que haber un cambio de curvatura como ustedes pueden ver aquí. Pasar de ser cóncavo hacia abajo, pasa a ser cóncavo hacia arriba. Entonces hay un pequeño punto de inflexión ahí. Y para encontrar ese punto de inflexión lo que tenemos que hacer es calcular la segunda derivada. ¿Correcto? ¿Queda claro? Ahora, eso va a ser nuestro trabajito, este primer ejercicio. Entonces nos vamos a ir a otra ventana y vamos a aplicar ahora lo que hemos visto aquí. Entonces, dice máximos y mínimos. Dice ejemplo. Dada la siguiente función, aquí está la función x al cubo menos 3x más 2. Calcular los máximos y mínimos, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los puntos de inflexión. Aquí era calcular los puntos máximos y mínimos. Aquí faltan los puntos. Aquí era calcular los puntos máximos y mínimos, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, es decir, de a dónde crece y de a dónde decrece. Eso también me está preguntando. Luego me pregunta el punto de inflexión, en qué parte ahí está el cambio de curvatura, que es el punto de inflexión. Y luego me pregunta también los intervalos de concavidad. Es decir, cóncavo hacia abajo, de dónde hasta dónde es cóncavo hacia abajo y de dónde a dónde es cóncavo hacia arriba. Y finalmente me pide intersección con los ejes y graficar. Entonces, cuando la segunda derivada es positivo, significa que es cóncavo hacia arriba. Es decir, para esto aquí tiene que ser positivo. La segunda derivada en este punto es positivo y aquí es negativo. Cuando es negativo la segunda derivada, es decir, cuando la segunda derivada es negativo, significa que es cóncavo hacia abajo, es decir, hacia abajo, como está la curva aquí mostrando. Y cuando la segunda derivada es mayor a 0, significa que es cóncavo hacia arriba, como está aquí positivo. La curva muestra hacia arriba. ¿Queda claro? Eso es lo que nos faltaba explicar. Bien, ahora sí. Entonces, ahora vamos a hacer este ejemplo. ¿Qué es lo primero que nos pide? Puntos máximos y mínimos. Entonces, vamos a empezar por ahí. Entonces, vamos a darle solución y vamos a calcular los puntos máximos y mínimos. Máximos y mínimos. ¿Cómo calculamos los máximos y mínimos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para calcular los puntos máximos y mínimos? ¿Quién nos dice aquí? ¿Cómo calculamos los puntos máximos y mínimos? Significa que tenemos que calcular primero la derivada. La primera derivada tenemos que calcular la función. Ahí va a haber puntos máximos o mínimos. Para calcular puntos máximos y mínimos, primero hay que derivar. Eso es el primer trabajo, derivar. Entonces, lo primero que hacemos es derivar. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar esta función. Entonces, f de x' por x igual a ¿cuánto? Derivada de x al cubo, ¿cuánto sería? 3x al cuadrado, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. El 3 pasa a multiplicar, al 3 hay que restarlo menos 1 y quedaría 3 menos 1, 2. ¿Vamos bien? Menos
Derivada de 3x. Derivada de 3x, ¿cuánto sería? 3. 3, bien. 3, derivada de x es 1. 1 por 3 va a ser 3. Más derivada de 2. ¿Cuánto sería la derivada de 2? ¿Cuánto es la derivada de un número? ¿Cuánto es la derivada de un número? 0. 0. Entonces, como es 0, ya no lo coloco. ¿Para qué voy a hacer? ¿Para qué lo voy a colocar 0? Si lo coloco 0, voy a tener que hacer otra operación. Entonces, derivada de 2 es 0. Listo, ya está derivado. Una vez que ya está derivado, ¿ahora qué tenemos que hacerlo? Igualarlo a 0. Cero. Entonces, eso es nuestro trabajo. Entonces, la derivada lo vamos a igualar a 0. Entonces digo, f de x igualando a 0. La derivada igualando a 0. Entonces, ese es el trabajo que voy a hacer ahora. Entonces, igualo a 0. Entonces digo, 3x al cuadrado menos 3 igual a 0. Y aquí desaparece lo que es derivada. Ahora lo que tengo que hacer es operación matemática. ¿Qué hago para hacer operación matemática? ¿Puedo factorizar el 3? Factorizo el 3, me va a quedar x cuadrado menos 1 igual a 0, ¿no? ¿Qué más? X cuadrado menos 1. Puedo hacer caso de factorización, el caso número 4. Raíz cuadrada de x, x. Raíz cuadrada de 1, 1. Entonces, Menos 1 al cuadrado. uno con positivo y el otro con Negativo. negativo. Entonces, menos 1 y más 1. Y menos 1. 0. Este que está multiplicando este 3, ¿qué puede pasar? A dividir. A dividir. Y así me olvido de lo que está molestando eso. Entonces, todo 0 dividido entre un número va a ser 0. 0. Es decir, este vale 0. Y a cada producto lo voy a igualar a 0. Igualando a cada producto a 0, vamos a tener lo siguiente. X igual a menos 1 y X igual a 1. Exactamente. X igual a 0. Vamos a hacerlo pasito por pasito. Y X menos 1 igual a 0. Ahí está. Por lo tanto, vamos a tener X igual a menos 1 y X igual a 1. Ahí están esos puntos. Estos son los puntos de estudio, si ustedes quieren. Estos son los puntos. En este puntos, que son el menos 1 y 1, puede ser que exista máximos y mínimos. Para que exista máximos y mínimos, ¿qué tiene que suceder? Por ejemplo, para que exista máximos, ¿qué tiene que suceder? Primero la gráfica tiene que crecer, es decir, la primera derivada antes del punto tiene que ser positivo. Tiene que crecer. Luego, después de ese punto, estos son mis puntos de estudio, si ustedes quieren, esto y esto de acá. Antes del punto, para que sea máximo, tiene que crecer. Después del punto, la gráfica tiene que decrecer para que exista máximo. Y para que exista mínimo, antes de este punto, tiene que decrecer la gráfica y luego tiene que crecer. Entonces, tengo que analizar ahora los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces digo,
Entonces digo ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya sé que tengo 2 puntos de estudio. Posiblemente haya máximos y mínimos. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es trazar un intervalo. Me voy a dar un intervalo. Pero vamos a darlo con negro. Ahí está. Y voy a ubicar en este intervalo estos 2 puntos que acabo de encontrar. ¿Cuáles son esos? El -1 y el 1. Ahí está. Ya le acabo de dar esos 2 puntos. Ahí está. Esto es el -1. Y esto es el 1. ¿Correcto? ¿De dónde salieron estos puntos? ¿De dónde salieron estos puntos? De las primeras derivadas igualados a 0. Estos puntos salieron de las primeras derivadas igualados a 0. Entonces lo coloco ahí para identificar. Esto también de la primera derivada igualado a 0. De ahí salieron esos puntos. Ahí está. Ahora sí. Ese intervalo ahora se ha dividido en 3 intervalos. Tengo 3 intervalos. Uno que va desde menos infinito hasta -1. Hay un intervalo que va desde menos infinito hasta -1. Luego hay de -1 hasta 1, es otro intervalo. Y de 1 hasta más infinito hay otro intervalo. Hasta más infinito. ¿Podemos ubicar eso? Que tenemos ahora 3 intervalos. De menos infinito hasta 1, de -1 hasta 1 y de 1 hasta más infinito. En cada uno de esos intervalos voy a dar un valor cualquiera. Un valor cualquiera, pero que ese valor esté dentro de ese intervalo. Por ejemplo, ¿qué valor puedo dar? Un valor cualquiera entre menos infinito y -1. Un valor que a ustedes se les ocurra. -3. El -3. Ya puedo darlo el -3. Aquí lo voy a dar el -3. Voy a darle el -3. Ahí está. Ahora, otro valor en el segundo intervalo que esté entre -1 y 1. ¿Qué valor puedo darlo aquí? ¿El 0 está bien? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Entre 1 y más infinito? 2. El 2. Ya. Fíjense que esos valores le he dado de manera arbitraria. Pero esos valores tienen que estar comprendidos entre 1 más infinito. Por ejemplo, yo no puedo dar el 0 aquí entre 1 más infinito porque no corresponde el 0 en ese intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una vez que ya ustedes le han dado valores arbitrarios a cada intervalo, y lo que vamos a hacer ahora es esos puntos que hemos dado arbitrariamente, vamos a reemplazar en la primera derivada. Es decir, Ahí vamos a poder saber si sale negativo, positivo y negativo. ¿Así no? exactamente. Entonces digo, entonces vamos a hacer aquí. A ver.
La primera derivada. La primera derivada aquí es igual a x prima por 3x cuadrado menos 3. Esa es la primera derivada, ¿cierto? En esta primera derivada vamos a reemplazar estos valores arbitrarios. Entonces digo, si x, ¿cuál es el primer valor que le he dado? Menos 3. Entonces digo, si x es menos 3, entonces f de x, en vez de x voy a reemplazar el menos 3. ¿Cuánto quedaría reemplazando? 24. 3 por menos 3 al cuadrado menos 3. Va a quedar menos 3 al cubo, 9, 3 por 9, 27. 27 menos 24 positivo. 24 positivo. 24 positivo. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué signo tiene la derivada? Positivo. La primera derivada en ese punto es mayor a 0. ¿Por qué es mayor que 0? Porque tiene signo positivo. Entonces, la primera derivada aquí tiene signo positivo. ¿Vamos bien? Ahí está. Ya tenemos un punto de análisis. El siguiente punto. El otro valor que he dado es si x es igual a 0, entonces va a ser igual a ¿qué? Reemplazo donde aparece x el 0 y va a ser 3 por 0 al cuadrado menos Menos 3. 3. Y el Resultado resultado sale va a ser negativo. Menos 3. menos 3. Entonces, la derivada es negativo en ese punto. Eso significa que la derivada en ese punto Va a decrecer. es menor que 0. En este punto, voy a ponerlo así, es menor que 0. Entonces, ¿qué significa que aquí tiene la derivada un signo negativo? Hay un punto más de análisis. Si x es igual a ¿qué valor le he dado? Es 2. 2. Entonces reemplazo eso en la primera derivada. Entonces me va a dar 3 por 2 al cuadrado. 3. ¿Cuánto sería esto? 9. 9. Entonces, ¿esto es positivo o es negativo? Positivo. Entonces, la primera derivada en 2 es mayor que 0. Por lo tanto, en este intervalo, la derivada es positiva. Ahora sí. Ahora lo primero que tengo que preguntarme es lo siguiente.
Cuando la derivada es positiva, ¿qué pasa con la gráfica? Crece. Aquí la gráfica está creciendo. Aquí, ¿qué está pasando en la gráfica? Fíjense, de menos infinito hasta 1 la gráfica crece. De menos 1 hasta 1 la gráfica Decrece. decrece. Y de 1 a más infinito la gráfica Crece. crece. Entonces, aquí le vamos a poner flechita que de aquí hasta aquí crece. Y luego de menos 1 hasta 1 decrece y de 1 hasta más infinito crece. Entonces, más o menos ya tenemos una idea de cómo va a ser mi gráfica. Primero va a crecer, luego va a decrecer y luego nuevamente va a crecer. Entonces, en este punto, ¿qué va a existir? En menos 1, ¿qué va a existir? La máxima. Va a existir máximo, ¿no? Porque primero crece, luego decrece. Y en el punto 1, La Mínimo. mínima. mínimo. Entonces, lo que tenemos que hacer, ya hemos calculado, fíjense, los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ya está calculado aquí. ¿Sí? Esos son los intervalos. Primero crece, luego decrece y crece. Si quieren, lo hacemos en orden. Entonces, ¿cómo lo podemos ordenar esto? Decimos, aquí la vamos a colocar, a ver, para que se entienda mejor, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces decimos, a ver, de menos infinito ¿hasta dónde? Hasta menos 1. La primera derivada en ese punto que es mayor que 0, ¿no ve? Por lo tanto, ¿qué pasa a la función? Por lo Crece. tanto, la función crece. Luego, de menos 1 hasta 1, de menos 1 hasta 1, siempre abierto ese intervalo porque no se toma en cuenta estos valores. La primera derivada, ¿qué está sucediendo con la primera derivada en ese intervalo de menos 1 hasta 1? Es menor a 0. Que cero. Decrece. Que decrece. Por lo tanto, la función decrece. ¿Vamos bien? El otro, intervalo de 1 a más infinito, desde 1 hasta más infinito. ¿Qué pasa con la primera derivada en ese intervalo? Es mayor que 0, cero. como está positivo, mayor que 0. Por lo tanto, La derivada crece. la función f de x crece. ¿Queda claro? Bien. Entonces, ahora sí, ya tenemos los intervalos de crecimiento y crecimiento. Ahora nos falta simplemente determinar y decir si hay máximo o mínimo. Nada más. Eso es lo que nos falta decir. Entonces decimos y completamos. Entonces vamos a hacerlo con color verde. ¿Va? Decimos entonces. Para x igual a menos 1, para x igual menos 1, antes, ¿qué es?
antes es mayor a 0, ¿no ve? Antes la primera derivada es mayor a 0. Y después, ¿qué sucede? Después de menos 1, ¿qué está sucediendo después? La primera derivada es Menor a 0. menor a 0. Por lo tanto, ¿existe qué? Máximo. Máximo. Máximo en menos 1. Y vamos a ver el punto aquí. No sé en qué punto será. En menos 1 para X y Y, ¿cuánto? Vamos a ver enseguida. ¿Correcto? Para X menos 1 existe punto máximo. ¿Cuánto valdrá Y? No lo sabemos todavía. Ahí está. Para el siguiente. Para X igual a 1. Para X igual a 1. ¿Qué sucede antes del 1? La derivada es menor a 0. La derivada es menor a 0. Fíjense, es negativo. Antes del 1 es negativo. Y después del 1, es mayor a 0. Por lo tanto, ¿qué va a existir aquí? Mínimo. Existe mínimo. En 1 para X y Y no sé cuántos. ¿Qué estoy haciendo con esos rojitos? Si me voy a mi gráfica, estoy diciendo, para este X1 existe máximo, pero ¿cuánto vale Y? Eso es lo que vamos a determinar. Para X sub 2, que en este caso es 1, existe mínimo, pero ¿cuánto vale Y aquí? Eso es lo que me falta. Estos puntos me falta determinar, por eso estamos dejando en espacio libre, ¿no? O sea, el par ordenado tengo que encontrar yo. Ya tengo el primer par que son las X, me faltarían los valores de Y, ¿sí? Entonces ya tenemos los máximos y mínimos. ¿Qué más me pide? Los intervalos. Los intervalos de concavidad y convexidad. Tenemos los intervalos de máximos y mínimos. Lo único que nos faltaría es ahí está. Los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión nos faltarían, ¿no? Los puntos de inflexión. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí colocamos. Vamos a calcular los puntos de inflexión. Puntos de inflexión. ¿Cuándo existe puntos de inflexión? Este Cuando cambio de va de curvatura máximo a mínimo. cuando la segunda derivada igualamos a 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La primera derivada, voy a copiar la primera derivada. La primera derivada es igual a f de x igual a 3x cuadrado. Menos 3. Ahí está. Esa es la primera derivada. Lo que tengo que hacer a esta primera derivada es calcular la segunda derivada. Es decir, esta primera derivada la tengo que volver a derivar. La tengo que volver a derivar y luego igualarlo a 0. Hagamos esa operación entonces. Fíjense, volvemos a derivar. Vamos a hacerlo por partes. Ahí está. ¿Cuánto sería
A esta primera lo vuelvo a derivar, por eso ya tiene dos primas, tiene dos palitos, fíjense. Eso significa segunda derivada. Si fuera tercera, coloco 3 veces, 4 veces, 5 veces. Puedo derivar n veces como ustedes quieran, ¿correcto? En este caso quiero simplemente la segunda. Derivada de 3x al cuadrado. 6x, 6x. Derivada de menos 3. 0. 0. 0. No hay nada que hacer. Y decimos que esta segunda derivada tenemos que igualar a 0 ahora. Entonces, va a ser igual a ¿qué? 6x X igual. a 0. ¿Y esto aquí va a ser igual? X igual a 0 va a quedar. Entre 6 y eso va a ser 0. 0. Entonces aquí tengo un punto de análisis, un punto de estudio de la segunda derivada. Ahí está. A ese punto de estudio o punto de análisis le voy a trazar otro intervalo ahora. Ahí está. Por un lado tengo el menos infinito. Por otro lado tengo el más infinito. Ahí está. Y lo que voy a es dar ese valor. El valor 0 encontrado está aquí. ¿De dónde salió este 0? De las segundas derivadas igualados a 0. Muy bien. Ahora sí. Como ahora ese intervalo que tenía se dividió en 2. Ahora en cada intervalo voy a dar un valor, cualquiera, lo que ustedes quieran. ¿Qué valor quieren darlo? El 1. Ya, el 1 ¿dónde sería? ¿Antes del 0 o después? Después. Antes o No, después. Quiero. después. El 1 no puede estar aquí. Ah, el menos 1 sería el El otro. menos 1 sería, ya, no hay problema. Le damos esos valores entonces. Pero no me pueden colocar el 1 aquí porque no corresponden a ese intervalo del 1, ¿correcto? Una vez dado esos valores arbitrarios, reemplazamos en la segunda derivada ahora. La segunda derivada voy a traerlo simplemente para tener información. ¿Qué es igual a cuánto la segunda derivada? A 6x. Entonces digo, si x es igual a menos 1, entonces la segunda derivada que va a ser igual a ¿cuánto? 6 menos 1 Menos 6. va a ser menos 6. Eso significa que la segunda derivada es menor a 0. Entonces aquí es negativo la derivada. Es negativo. Vamos para el siguiente punto. El otro punto arbitrario que di es el 1. Si x es igual a 1, entonces la segunda derivada va a ser igual a ¿cuánto? A 6 6 por positivo. 1 va a ser 6. ¿Y eso qué significa? Que en ese punto la segunda derivada es Menor a 0. O mayor a 0. mayor a 0. Entonces aquí es mayor a 0.
Entonces, cuando las derivadas, cuando la segunda derivada es negativo o positivo, lo que me muestra son los intervalos de concavidad y convexidad. Entonces, ¿qué significa que sean cóncavas? Significa que los gráficos son esta acá. Este va a tener este sentido. Va a tener este sentido. Eso es cóncavo hacia abajo. Y cóncavo hacia arriba es esto otro. Ahí está. Fíjense, entonces fíjense, primero de menos infinito hasta 0 es cóncavo hacia abajo y luego de 0 hasta más infinito es cóncavo hacia arriba. Eso es lo que me muestra las segundas derivadas. Entonces lo único que me falta aquí es explicarlo, ¿no? Como aquí expliqué intervalo de crecimiento y decrecimiento. Aquí hay un error ortográfico. Esto es n, no es b. Intervalo. Entonces me voy a ir a otra hoja y vamos a decir aquí intervalos. ¿Estos serían los intervalos de concavidad? Concavidad, exactamente. Intervalos de concavidad. Entonces, lo único que nos falta es explicar. Ya sabemos que aquí hay cóncavo hacia abajo y hay cóncavo hacia arriba. Pero lo explicamos como los máximos y mínimos. Decimos entonces. El primer intervalo, ¿de dónde es? De menos infinito hasta 0. Entonces decimos de menos infinito hasta 0. La segunda derivada, ¿qué signo tiene? Negativo. Menor a 0. Menor a 0. Por lo tanto, f de x es cóncavo hacia abajo. Lo estoy abreviando. Cóncavo hacia abajo, con signo negativo. ¿A ver? Y luego, el otro intervalo es ¿de dónde? De 0 hasta más infinito. Cuidado que ustedes me estén diciendo de menos infinito hasta menos 1. No, este menos 1 son valores arbitrarios. Los puntos de análisis son los puntos que han salido de las derivadas igualados a 0, de la segunda derivada igual a 0. Esos son los puntos de análisis, no los valores arbitrarios que han dado. Por ahí ustedes que estén analizando de menos 1, de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1 y de 1 a menos. No, sino que estos son valores arbitrarios que hemos dado simplemente para saber los signos de las derivadas. Mi intervalo de análisis son hasta los puntos de estudios que salieron de las segundas derivadas. Aquí lo mismo, ¿no? Derivadas igualados a 0 las primeras. Ese es el primer intervalo, el segundo y el tercero. ¿Vamos bien? Y entonces el otro es desde 0 hasta más infinito. Desde 0 hasta más infinito. Entonces esto, derivada en ese intervalo es mayor a 0. Por lo tanto, la función en ese intervalo va a ser cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia arriba con signo positivo. Ya está. Los intervalos de concavidad. ¿Qué más faltaría ahora? Simplemente explicar los puntos de inflexión, ¿no? Lo que nos falta ahora es simplemente explicar esto. Entonces decimos,
Para el punto de estudio que es x igual a 0, el punto de estudio es la segunda derivada igual a 0. Este 0. Para este 0, ¿qué sucedió antes? Antes de 0 y qué sucedió después de 0. Antes de 0 salió pues, negativo. Y después de 0 salió positivo. Pero Mayor no a 0. son segundas derivadas. Tengan mucho cuidado. Mayor a 0. Entonces, cuando primero es menor a 0 la segunda derivada y luego es mayor a 0, entonces aquí podemos decir que sí existe punto de inflexión. Para que exista punto de inflexión tiene que haber cambio de signo de las derivadas. Y para que existan máximos y mínimos también tiene que existir cambio de derivadas, es decir, cambio de signos. Puede ser primero menos, puede ser más luego y luego menos. O sea, si es más y más en ambos lados, no hay máximos y mínimos. Simplemente lo que está sucediendo es crecer la gráfica y está volviendo a crecer, nada más. ¿Correcto? Entonces, para que haya máximos y mínimos y punto de inflexión, tiene que haber cambio de signos, como en este caso. Entonces, hay un punto de inflexión en este x igual a 0. Entonces, para x 0 y no sé cuánto es para y. Y lo último que me pide, ¿qué es? ¿Qué más me pide? Intersección con los ejes. Intersección con los ejes. Eso ya sabemos calcular, ¿no? Eso es dando valores de 0, ¿no? A Sí, cada uno. exactamente. Intersección con los ejes. Intersección con los ejes. Entonces decimos primero Para X, si Y es igual a 0. si y es igual a 0. Muy bien. Entonces, para ello, lo que tengo que hacer es traer la función. ¿Cuál es la función original? La función original es y igual x al cubo menos 3x más 2. X al cubo menos 3x más 2. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué vale aquí? X vale 0, perdón, y vale 0, ¿no? Sí. Esta y de aquí vale 0. Vale 0. Entonces, factorizamos. ¿Qué factorización puedo hacer aquí? El caso 6, ¿no? Saco... no puedo hacer caso 6. ¿Qué caso puedo hacer aquí? Es x al cubo. ¿Qué caso puedo hacerlo? Aquí hay 1, se sobreentiende. Aquí faltaría el 0. Aquí hay menos 3. Y aquí está el más 2. ¿Qué caso es eso? El famoso Ruffini, ¿no? El famoso Ruffini. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer?
Voy a intentar con 1, a ver qué pasa. El primer valor siempre se baja, ¿no? Entonces voy a intentar con 1. El 1 siempre baja. Más por más. Más 1 por 1. 1. Más 0 más 1. Más 1. Más por más da más. Menos, perdón, 1. Menos 3 más 1. Menos 2. Más por menos, menos. 1 por 2, 2. Y esto me da 0. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si yo quiero volver a escribir en producto, ¿cómo sería esto? Esto es x menos 1, ¿no? Siempre se coloca con signo cambiado. Y esto es x al cuadrado más x menos 2 igual a 0. Entonces aquí tengo x menos 1. Aquí puedo hacer dos productos. Aquí recién puedo hacer el caso número 6, el trinomio de la forma. Raíz cuadrada de x, x, a ambos productos. El primer signo para el primer producto mantiene. Para el segundo, ley de signos. Más por menos, menos. Dos números que multiplicados me den 2 y restados 1. Dos números multiplicados 2 y restados 1. 2, 1. 2 y 1. 2 y 1. Verifiquemos. 2 por 1, perdón, más por menos, menos. 2 por 1, 2. Más 2 menos 1, 1. Entonces cumple. Una vez igualados a 0 cada producto, ¿qué voy a tener? Voy a tener x igual a 1. X igual a menos 2 y X igual a menos 2. Y x igual a 1. 1. Es decir, las intersecciones ya los tengo. En x igual a 1, que es exactamente lo mismo que esto. Y en x menos 2. Entonces va a haber intersecciones en las ejes de x, en x igual a 1 y en x igual a menos 2. No va a haber más. Ahora continuemos. Ahora necesito calcular para quién. Para Y. Para y. Entonces digo, para y haciendo x igual a 0. Entonces reemplazo en la misma función que está aquí. La función es y x al cubo. Ah, no. Y igual a x al cubo. Menos 3X más 2. Menos 3x más 2. Entonces aquí es lo que voy a reemplazar yo. Entonces digo, en vez de x tiene que ir El 0. 0 al cubo menos 3 por 0 y más 2. Todo va a dar igual a 2. Todo va a ser igual a 2. Ya tenemos otra intersección para y. ¿Vamos bien? ¿Alguna Sí. consulta hasta aquí? Es larguito la operación, ¿no? ¿Y cuándo vamos a ver el otro punto del intervalo de concavidad? Ya está, pues ya. Ya lo vimos ese de arriba. Aquí está, mira. Aquí está. Dice 0,5
intervalos de concavidad, desde menos infinito hasta cero, ¿no? De menos infinito hasta este cero, la segunda derivada es menor que cero. ¿Por qué es menor que cero? Porque salió signo negativo. Por lo tanto, la función que pasa es cóncavo hacia abajo. Si quieren lo escribimos aquí, a ver, para no... Esto aquí significa cóncavo hacia abajo. Cóncavo hacia abajo. Voy a abreviarlo hacia... En otras palabras, el intervalo de concavidad sería el resultado de los puntos de inflexión. Exactamente, de la segunda derivada. Y esto va a ser hacia arriba. ¿Correcto? Cóncavo hacia arriba, o sea, con vista hacia arriba. ¿Va bien? Entonces, ¿qué es lo último que nos falta? Graficar. Y nada más. Entonces, graficamos. Entonces, el último punto es graficar. Y vamos a graficar. Y para graficar, vamos a dar nuestros famosos intervalos que sabemos. Para poder graficar, basta con dar nuestros puntos máximos y mínimos. No necesitan más otros puntos. Entonces, ¿cuáles son mis puntos máximos y mínimos? Esto es X y esto es Y. Mis puntos máximos y mínimos, me voy a la segunda hoja que tengo, son en menos 1 y 1, ¿no? En menos 1 y 1. Eso, los valores de Y me faltan. Para nada más estoy haciendo la tabla. El menos 1 y el 1. Esos son mis puntos máximos, en 1 y menos 1. Y mi punto de inflexión está en 0, entonces también lo voy a dar en 0. Ahora, esos puntos, ¿dónde tengo que reemplazar? Porque estos puntos son para graficar. ¿Dónde reemplazo? En la primera ecuación. En la ecuación original, no en las derivadas. La ecuación original, ¿cuál es? X al cubo. Y igual a f de x por x al cubo. Menos 3x más. Menos 3x más 2, sí. Ahí está. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar. Lo podemos reemplazar mentalmente o manualmente, como ustedes quieran. Si reemplazamos mentalmente, ¿cómo sería? A ver, vamos a hacerlo aquí. Sería menos 1 al cubo. Menos 3 por menos 1. Y más 2. ¿Cuánto sería eso? Menos 1 al cubo es menos 1. Menos por menos más 3 por 1 es 3. Más 2, 5. 5 menos 1. 4. 4. Entonces, para menos 1, y vale 4. Para 1. 1 al cubo. Menos 3 por 1. Y más 2. Lo mismo. 1 al cubo es 1. Más por menos menos 3. 1 más 2 es 3. Menos 3, 0. Para 1 vale 0. Y por último, para 0. 2. 0 Vale, al 2. cubo menos 3 por 0. ¿Y va a salir cuánto? 2. 2. 2. 2. Ya están los puntos, entonces yo puedo colocarlo aquí amablemente, decir para 0, ¿cuánto vale? 2, ¿no ve? 2. Para 1 vale 0 y para menos 1, 4. Para 1 vale 0 y aquí era 4. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo puedo llenar ahora. Listo. Ya está. Ahora lo único que toca es graficar ahora. Entonces vamos a graficar. Entonces, para graficar, no olvidemos que estos son las ejes de Y o coordenadas y estos las ejes de abscisas o X.
Ya está. Lo que voy a hacer es ubicar simplemente mi menos 1 y 1. No me interesa lo demás ahora. Y lo voy a ubicar mi menos 1. Ahí está. Eso es lo que me interesa. Y luego lo único que sé, que aquí están los menos infinitos. Obviamente aquí va a estar los menos infinitos. Y aquí están los más infinitos, ¿no ven? Porque ese plano cartesiano va a seguir creciendo hacia la derecha y hacia la izquierda. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es ubicar esos puntos. Por ejemplo, para menos 1, ¿cuánto vale? 4. 4. Entonces aquí voy a poner 1, 2, 3, 4. Entonces aquí le voy a poner 4. Ahí está, 4. Entonces significa que, y para 1 vale 0, que está aquí. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Y para 0 cuánto vale? 2. Para 0 vale 2. Entonces vamos a, ahora sí. Para menos 1. Vale 4. Ahí está. Para 0 vale 2. Entonces aquí hay un punto que por aquí va a pasar la gráfica. Luego para 0 vale 2, por aquí va a pasar igual la gráfica, que es el punto de intersección con Y, ¿no? En 2. Y para 1 vale 0, que es aquí justamente. Ahora, ¿tienen una idea cómo va a ser mi gráfica? ¿Tienen alguna idea? Parece una línea recta, ¿no? Sí. Pareciera. Pero fíjense, voy a ir a mi análisis ahora. Nada más necesito yo. Intersección se está cumpliendo en x igual a 1. Sí, aquí va a pasar el gráfico. Por aquí va a pasar. En 1 y en x igual a menos 2. Eso más lo voy a graficar en menos 2. A ver, con negrito. Entonces el punto de intersección está en 1, que está aquí, y en menos 2. Menos 2 está más o menos por aquí. Entonces por ahí va a pasar la gráfica también. Entonces también ese puntito lo voy a... Entonces por aquí va a pasar la gráfica igual. Ahí está. Ahora ya no parece una recta. Allá algo sucede. Entonces, lo que tengo que fijarme es lo siguiente. Ahora me voy a ir a mis intervalos. Con mis intervalos me voy a guiar. Primero me dice aquí en mis intervalos de crecimiento y crecimiento. Dice de menos infinito hasta menos 1. Es decir, desde menos infinito hasta este 1. ¿Qué pasa con la gráfica? Crece. Menos infinito hasta este valor de aquí, la gráfica crece. Entonces, la gráfica va a crecer. Es decir, se va a ir hacia allá. ¿Vamos bien? Entonces, de aquí a allá crece. Más o menos me estoy guiando. Luego me dice de menos 1 hasta 1 decrece. Desde este menos 1 hasta este 1 decrece. Entonces, ahí va a decrecer. Y luego me dice de 1 hasta más infinito, vuelve a crecer la gráfica. Entonces, desde este 1 hasta más infinito, vuelve a crecer la gráfica. ¿Vamos bien? Luego, me dice el integral de concavidad y convexidad, me está diciendo de menos infinito hasta 0 va a tener este formato, va a ser cóncavo hacia abajo. Entonces va a tener este formato. Entonces, a ver qué color, verdecito por ahí. Entonces, de aquí crece, 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 crece y va a tener este formato.
¿no? Ese formato que me dice acá, ¿no? Está cóncavo hacia abajo. Luego de 1 hasta más infinito va a tener cóncavo hacia arriba, va a tener esa curva, cóncavo hacia arriba. Entonces, de aquí va a empezar a cambiar la curva. Y esto va a ser hacia arriba. Va a empezar a crecer hacia arriba. Hasta aquí. Luego ya va a empezar a crecer. Ahí está. Ya más o menos tengo una idea de cómo va a ser la gráfica. Entonces, ahora lo único que hace, ya sé cómo va a ser mi gráfica, entonces lo único que tengo que agarrar es para poder graficar. Agarro mi lápiz y empiezo a graficar. Vamos a ver si esta vez sale. Voy a tratar de sacarlo, ahora vamos a ver. No va a salir. Tiene que darle 2 puntos ahí para que sujete ahí. No, tiene que dar una famosa curvita, tiene que... Ujú. Ya, más o menos. Antes de llegar al punto del clip. Exactamente ahí. Bien, jóvenes, salió casi perfecto. Ahí está. Esa es la gráfica, jóvenes. Como ustedes pueden ver aquí, aquí hay un punto máximo. Hay un punto máximo que es en menos 1 y 4, ¿no ven? X menos 1 y Y menos 4, que es esto de acá. Aquí está. En menos 1 y 4 hay un máximo. Un mínimo en 1, 0. Para X1, vamos a escribirlo primero. Este es el punto mínimo. Para X0, no. Para X1 y Y vale 0. Ahí está. Listo. ¿Qué más? Aquí en este punto hay Punto de flexión. el punto de inflexión. Ese punto de inflexión, fíjate, hay un cambio de pequeña cambio de curvatura. Ese se llama punto de inflexión. En el punto X0 y Dos. Y2. Entonces, fíjense, para poder graficar me ayuda bastante estos puntos máximos y mínimos y puntos de inflexión. O sea, no necesité dar otros valores más que los puntos de intersecciones y esos puntos máximos y mínimos. Con lo que ya me dice que crece, luego de crece y crece, ya puedo graficar suficiente. ¿Queda claro? Ya. ¿Quién se iba a imaginar que al primer vistazo de esta ecuación iba a ser el gráfico esto de acá? Si ustedes se pusieran a graficar esta función, tendrían que, sin hacer toda esta operación, tendrían que dar varias tablitas para darse cuenta que la curva va a ser esto. ¿No ven? Pero con los intervalos de crecimiento y puntos máximos y mínimos, pues no tenemos problema. ¿Queda claro? Sí. Positivo. Bien, vamos a graficar en una calculadora. Les voy a mostrar una calculadora, creo que tengo aquí. Vamos a ver. Una calculadora quiero ver. Una calculadora. No, esto no me sirve.
A ver. ¿Pueden ver la calculadora? Sí. Bien, entonces aquí vamos a graficar. A ver, vamos a ver. Vamos a dar gráfico. Y le vamos a dar menú. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿No quiere? Ah, ya, ahora sí. ¿Cuál es nuestra función? X al cubo menos 3x más 2, ¿no? Y lo vamos a pedir que nos grafique. Pero a ver que me grafique. Ahí está, miren. Ese es su gráfico. ¿Ven o no ven? Sí, se ve. Perfecto, ¿no? ¿Qué les parece, jóvenes? ¿Qué les parece la matemática? Mm. Interesante. Bien, jóvenes. Ya, esto vamos a cerrarlo. Bien, ahora sí. Esto es lo que es aplicación de las derivadas. Esto nos va a servir para hacer nuestra aplicación a la economía. Vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Con eso terminamos el tema de derivadas. ¿Estamos? Entonces vamos a ir a su guía. Les voy a ayudar con su guía, un ejercicio. Vamos a ver si tengo la guía aquí disponible. A ver, présteme guía, no. Ah, sí, aquí tengo. Entonces vamos a compartir. Su guía. A ver, aquí tienen aplicaciones. Dice problemas ABP. Tienen primer ejercicio, tienen un segundo ejercicio, tienen un tercer ejercicio. Tienen un cuarto ejercicio. Tienen quinto, tienen sexto. 6 ejercicios de aplicación. A ver, voy a tratar de ayudar con la parte más complicada, si ustedes quieren. Si quieren llamarlo así. Ya, voy a hacer el ejercicio 3. Voy a hacer el 3. ¿Estamos? Primero lo vamos a leer. Dice, una empresa realiza un estudio sobre cierto producto y encuentra los siguientes resultados. Función de costo, 3x al cuadrado menos 4x menos 2. Y la función de demanda de 2x igual a y menos 6. Dice, determine la función de utilidad, la cantidad que maximiza la utilidad y la utilidad máxima. Eso es lo que me está preguntando. ¿Correcto? Entonces, nos vamos a volver a nuestra pizarra. Anótense, por favor, ahí en su cuadernito, me van a avisar para no estar bien volviendo hacia atrás. Entonces, nos vamos a ir a nuestra pizarra electrónica. Bueno, no estoy compartiendo la pizarra. Compartir pizarra. Entonces, aquí vamos a ver aplicación a la economía. Aplicación. Aplicación a la economía. Entonces, vamos a editar nuestra ecuación. Primero teníamos una función de costo, ¿no? Sí. Costo, que estaba en función de cantidad. Igual, ¿a cuánto era?
No, y 3x 3x al cuadrado cuadrado. Menos 4x. 3. No me gusta trabajar con x cuando es con aplicación, así que le voy a cambiar yo la variable nada más. En vez de x, alguien le hizo uno que no entiende la economía, le ha puesto x. Entonces, 3 por cantidad al cuadrado, menos ¿cuánto? 3x, ¿no? Entonces sería 3q. A ver, revisemos. No, menos 4q es menos 2. Entonces es menos 4q menos 2. Es decir, 3 cantidad al cuadrado menos 4 por cantidad menos 2. A ver, eso es, sí, eso menos. Y también nos da la cantidad de demanda. 2x La cantidad de igual demanda, a y menos 6. la cantidad demandada entonces nos dice que es igual a 2x, dice. Sí, igual Igual a y menos 6. precio menos 6. O sea, en vez de y, precio. ¿Estamos? Ahí está. Entonces, fíjense, la cantidad está perdón, el costo está en función de cantidad, ¿no es cierto? Ujú. Y aquí no tengo despejado. Esta es la función de demanda. Esto es la función de costo. Eso tengo que entenderlo bien, función de costo. Y esto es de función de demanda. Ahí tendríamos que despejar P, ¿no? Despejamos P, exacto, demanda. Así es, despejamos el precio. Entonces, lo primero que tenemos que despejar es precio. Quedaría 6 menos 2x menos 2q. Ahí está. Entonces, despejando, ¿qué va a quedar? AP igual a 6 menos 2q. 2q más 6, ¿no? ¿Queda claro? ¿No sería menos 2q? A ver, lo que estoy haciendo, este menos 6 lo estoy llevando directamente allá con 6 positivo. ¿Lo ven? Porque si esto pasaría con negativo, luego esto pasaría con negativo, luego tengo que multiplicar por menos 1, o sea, tengo que hacer mucho más procedimiento. ¿Estamos bien? Entonces, lo único que estoy haciendo, este menos 6 lo estoy llevando allá con signo cambiado, nada más. Y luego lo hecho es cambio de miembro, nada más. ¿Queda claro? Bien, una vez que ya está despejada función de precio, la demanda está en precio en función de cantidad, el precio está en función de cantidad. Si ustedes quieren, lo que estamos expresando es que el precio esté en función de la cantidad. Eso es lo que estamos haciendo. 2Q más 6, ¿correcto? Entonces, fíjense, el costo está en función de cantidad y el precio está en función de cantidad. Y ya están ambos iguales. ¿Y qué es lo primero que me está pidiendo? La función de utilidad. Ese es lo primero que me piden. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular la función de utilidad. Función de utilidad. Función de utilidad. Aquí es igual la utilidad. La utilidad habíamos dicho que es igual al ingreso menos el costo.
Ahora, la primera pregunta que quiero hacerlo es, ¿tenemos la función de ingreso? No tengo. ¿Tengo la función de costo? Sí, lo tengo la función de costo. No tengo la función de ingreso, pero la función de ingreso lo puedo encontrar. Función de ingreso no es nada más a qué. Y no quiero revolver. Precio Precio por por cantidad. cantidad. Nada más. Precio por cantidad. Entonces, ahí está. Precio por cantidad. Ahora lo primero que hago entonces es calcular mi función de ingreso. Ese es mi primer trabajito ahora. Entonces digo, la función de ingreso en función de cantidad va a ser igual a ¿qué? Precio. ¿Cuánto vale el precio? Fíjense, precio dice. Precio por cantidad. ¿Cuánto vale el precio? El precio vale 2Q más 6. ¿No? 2Q más 6, eso es precio. Por cantidad, todo eso multiplico por cantidad. ¿Y ahora qué voy a hacer? Lo único que tengo que hacer es multiplicar 2Q por Q. 2Q al cuadrado. Este multiplica a este y este multiplica a este. Entonces eso va a ser igual 2Q al cuadrado 6Q. más 6Q. Listo. Ya está. La función de ingreso. Una vez que ya tenga la función de ingreso, ahora recién estoy en condiciones de determinar la función de utilidad. La función de utilidad va a ser igual a ¿qué? La utilidad va a estar en función de la cantidad, obviamente que sí, porque todo está en función de cantidad. Dice ingreso menos costo. Ingreso es 2Q al cuadrado más 6Q. Menos, dice, ¿menos quién? Menos el costo. El costo es igual a ¿qué? A 3Q al cuadrado menos 4Q menos 2. Y ya está. Y lo que hago aquí es simplemente hacer operaciones matemáticas. Entonces la función de utilidad va a ser igual a ¿cuánto? A 2Q al cuadrado más 6Q menos por más menos 3Q al cuadrado menos por más 4Q y menos por menos más 2. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? 2Q cuadrado menos 3Q cuadrado. Menos Q al cuadrado. Menos 1. Menos Q cuadrado. Sí. Más 6Q más 4Q. 10Q y menos 1. Y Más menos 2. menos 1, ¿no? Más 2. No, más 2. Más 2. Más 2. Más 2. Listo, jóvenes. Esto es la función de utilidad. Función de utilidad. Esa era la primera pregunta. ¿Hay otra pregunta?
La segunda pregunta dice la cantidad que maximiza la utilidad. Ahora, la primera pregunta que tengo que hacerlo es, ¿cómo se calculan los máximos y mínimos? Derivando, ¿verdad? Buscando la primera derivada. Lo mismo que hemos hecho aquí, fíjense, para calcular máximo y mínimo lo que hemos hecho es derivar. Entonces tenemos que derivar. ¿Qué vamos a derivar nosotros? Nuestra función de utilidad. Entonces, lo que voy a hacer es volver a copiar nuestra función de utilidad aquí arriba. Nuestra función de utilidad es igual a ¿qué? A menos por cantidad al cuadrado más 10Q. Menos más 10Q más 2. Entonces digo, la derivada. Esta derivada tengo que igualarlo a 0, ¿no ven? Para calcular los puntos máximos y mínimos. Entonces digo, esta utilidad, eso se llama utilidad marginal por si acaso. En aplicación a la economía se llama, si lo derivamos la utilidad, se llama utilidad marginal. Si derivamos el costo, se llama costo marginal. Si derivamos el ingreso, se llama ingreso marginal. He leído en alguno de sus casos, tienen que hacer el ingreso, calcular el ingreso marginal, dice. Entonces, para calcular el ingreso marginal, lo único que tienen que hacer es derivar esta función de ingreso, nada más. Derivar, eso es ingreso marginal. ¿Correcto? Entonces, aquí tengo que calcular la utilidad marginal, es decir, tengo que derivar la utilidad. Ese es el ingreso, la utilidad marginal en este caso. ¿Cuánto sería la derivada? Y eso tengo que igualarlo a 0. 2Q más 10. Menos 2Q más 10. Fíjense, para la aplicación a la derivada, las ecuaciones para derivada son sencillas, ¿no? Derivada de 2 es 0, para que lo incluya, no lo incluyo. Entonces, fíjense, esa utilidad marginal lo estoy igualando a 0. Y de ahí despejo la cantidad. ¿A qué va a ser igual despejando la cantidad? Como ya estamos expertos en matemática, lo hago directo. Esto pasa con menos 10. Y este menos 2 que está multiplicando lo puedo pasar a dividir, ¿no ven? ¿Y eso va a ser igual a cuánto? 5. La luz de atrás. 5. Ahí está. 5. ¿5 qué? No dice a qué se dedica, ¿no? Dice siempre una empresa realiza un estudio de cierto producto. No dice de qué producto. Entonces simplemente lo colocamos 5 unidades. Si nos hiciera televisor, entonces 5 unidades de televisor, o 5 televisores, o 5 camiones, qué sé yo. En este caso 5 unidades, no sabemos de qué producto es. Entonces, esta es la cantidad de análisis. Esta cantidad no sabemos todavía si maximiza o minimiza. ¿Correcto? Entonces, en aplicación a la economía, no necesitamos hacer, por ejemplo, este análisis tan largo como está aquí. En aplicación, obviamos esto y nos vamos directamente a la segunda derivada. Fíjense en la segunda derivada. ¿Qué estamos encontrando con las segundas derivadas? Los intervalos de concavidad hacia abajo y los intervalos de concavidad hacia arriba, ¿no ven? Para este menos 1 que hemos analizado, aquí existe cóncavo hacia abajo. ¿Y qué punto hay ahí? Fíjense, primero está creciendo, luego está decreciendo. ¿Qué punto hay aquí?
Máximo. Máximo. Para este 1, primero está decreciendo y luego está creciendo, que era la segunda derivada. ¿Qué punto existe aquí? Mínimo. Mínimo, lo mismo que aquí que calculé, fíjense, existe máximo para -1 y existe mínimo para 1. Es lo mismo, entonces usted puede calcular por la primera derivada graficando este intervalo, dando valores a su izquierda y a su derecha, o directamente usted podía haber calculado la segunda derivada y mediante la segunda derivada también podía haber calculado los máximos y mínimos, ¿correcto? Entonces, en aplicación a la economía, lo conveniente es irnos directamente a la segunda derivada. Entonces, lo que vamos a hacer para verificar si realmente existe máximo o mínimo en este punto, lo que voy a hacer es derivar la segunda derivada. Esta segunda derivada, esta primera derivada lo voy a volver a derivar. Entonces digo, para verificar si existe máximos y mínimos, entonces lo que hago es derivar nuevamente la utilidad. Entonces digo 2 veces la utilidad en función de la cantidad. ¿Y cuánto sería eso? 2 veces la derivada. Esto es la primera derivada. ¿Derivada de menos 2q? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Derivada de 10, 0. Ahora mi pregunta es, la segunda derivada, que es menos 2, entonces decimos la segunda derivada de la utilidad es mayor que, pero menor que 0, ¿no ven? Sí. Cuando es menor que 0, ¿es cóncavo hacia abajo o cóncavo hacia arriba? Cóncavo hacia abajo. Es cóncavo hacia abajo, es decir, tiene este formato, cóncavo hacia abajo, que dice primero crece y luego decrece. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Hay un punto máximo. Hay un punto máximo aquí. Entonces digo, como ya sé que es cóncavo hacia abajo, entonces digo, por lo tanto, la cantidad, la cantidad x igual a 5, que es este punto de análisis. Por lo tanto, la cantidad igual a 5 maximiza la utilidad. No hay más. Entonces, cuando ya la segunda derivada es cóncavo hacia abajo, decimos que recién maximiza. Pero, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera sido positivo la derivada? Hubiera sido la utilidad segunda derivada mayor que 0. ¿Qué significaba eso? Hubiera Cóncavo hacia minimizado. abajo. Entonces, hubiera un punto. Mínimo. ¿Usted quiere minimizar tus utilidades o quieres maximizar? Maximizar. Maximizar. Lo que se quiere es maximizar utilidades, no minimizar. Por lo tanto, aquí sería una mala decisión, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno quiere es maximizar utilidades. ¿Qué tienes que minimizar? Tengo que minimizar los costos. Los costos tengo que minimizar. Por eso, en una parte de su guía map hay un ejemplo que dice, aquí fíjense, dice, por ejemplo, la industria de calzados Asbol determinó la siguiente función de costo. Aquí está la función de costo, donde Q es la cantidad de calzados producidos. Dice, el costo marginal, ya les he dicho, el costo marginal simplemente es la derivada del costo, nada más. Derivan el costo y reemplazan los 10,000, porque les pide el costo marginal para producir 10,000 unidades. Luego le pide la máxima o mínima cantidad producida. ¿Cuál deberían encontrar ustedes? La máxima. ¿Te gusta gastar más? La mínima. No, la mínima. La mínima. Porque estamos hablando de costos. Los costos se minimizan. Lo que se quiere es tratar de gastar lo menos posible. El costo debe minimizar. Lo que se debe maximizar son las ganancias y los ingresos. ¿Correcto?
Entonces, volviendo a nuestra ecuación, ¿qué más nos piden? La utilidad máxima. Ya tenemos la cantidad que maximiza la utilidad y nos preguntan la utilidad máxima. Entonces, vamos a calcular la utilidad máxima. Entonces, ya tenemos la cantidad. ¿Cuál es la cantidad que maximiza la utilidad? 5. 5 unidades. Esta es la cantidad que maximiza la utilidad. Ahora nos está preguntando la utilidad máxima. La utilidad máxima. ¿Y cómo calculo la utilidad máxima? Simplemente lo que tengo que hacer es que reemplazar en la función de utilidad, que está en función de cantidad, en esa función de utilidad que dice que es igual a menos cantidad al cuadrado más 10Q más 2. Entonces digo, la utilidad máxima se va a dar ¿cuándo? Cuando la cantidad es 5. 5. No hay más otra cantidad que maximice la utilidad. Esa es la cantidad que maximiza. Entonces, cuando la utilidad es 5, la utilidad es máxima. Entonces, reemplazo. Menos 5 al cuadrado más 10 por 5 más 2. Entonces, esto es la utilidad máxima. No hay otro punto. ¿Cuánto sería entonces? 5 por 5, 25, negativo. 10 por 5, 50, menos 25, 25, más 2. 27. 27. 27. Esta es la utilidad máxima. ¿Y eso está expresado en qué? Puede ser en dólares o puede estar en bolivianos, como ustedes quieran. Las utilidades se miden en términos monetarios, ¿no ve? ¿Queda claro? ¿Vamos bien hasta aquí? 27, ¿Perdón? 27, 5. ¿Es 27 o no es 27? 5 por 5, 25. Ya, sí, está bien. Bien. A ver, ¿qué pasa si me preguntaran el precio a cobrar? ¿Qué precio? Ya sabemos qué cantidad vender para maximizar la utilidad. Y me preguntarían, ¿a qué precio vender? ¿Cómo calcularía? Dicen, sería algo así como, si no me equivoco, fue en el examen o en el práctico, donde había un ejercicio que decía cuánto es lo máximo que llegarían a pagar por un vehículo. Sí, pero posiblemente ese precio máximo nadie podía comprar, ¿no? En este caso tenemos que vender algo para poder ganar el punto máximo. En este caso, para calcular el precio, lo único que tendría que hacer es reemplazar en mi función de demanda, nada más. Fíjense, aquí tengo el precio en función de la cantidad es igual a 2Q más 6. Entonces, ahí reemplazo. Y se acabó el lío. Entonces, el precio a cobrar, ¿cuánto es la cantidad? 5, ¿no ves? Esa es la cantidad que maximiza. Entonces, 2 por 5 más 6. Entonces, el precio va a ser igual a ¿cuánto? 2 por 5, 10 más 6. 16 bolivianos es el precio que maximiza la utilidad. Esto puede estar expresado en dólares o en bolivianos, dependiendo cómo
trabajo. Entonces, en conclusión, la cantidad que maximiza la utilidad es de 5 a un precio de 16. Vendiendo 5 unidades a un precio de 16, maximiza la utilidad. Y esa utilidad máxima es de $27. Entonces, la cantidad que maximiza la utilidad es de 5 unidades vendiendo a un precio de $16 o 16 bolivianos, para obtener una utilidad máxima de 25. Y si ustedes quieren graficar, pueden graficarlo, no hay problema. Como estamos hablando de aplicación a la economía, no hay 4 cuadrantes, ¿no? Simplemente en aplicación a la economía se grafica en el primer cuadrante. Entonces, ¿esto qué tipo de ecuación es? Una parábola. Es una parábola invertida. Entonces, simplemente, seguramente mi gráfica tiene este sentido. Es una parábola. Entonces, ahí yo lo tengo. Aquí está. Ese es el punto, la utilidad máxima. En esa utilidad máxima es esto. Entonces, fíjense. Ahí está graficado. Y lo vamos a colocar aquí. ¿Para qué cantidad? Esto siempre, aquí siempre se grafica la cantidad. En aplicación a la economía, esta es la cantidad. Aquí se grafica la cantidad en vez de X cantidad y aquí se vamos a graficar la utilidad. Utilidad. Entonces, la cantidad que maximiza la utilidad es el punto más alto. Está cuando la cantidad vale ¿cuánto? 5. Si la cantidad vale 5, si la cantidad vale 5, ¿cuánto vale la utilidad máxima? 27. 27. Ahí está la utilidad máxima. ¿Queda claro? Ahí ponemos, ¿es utilidad o es precio? ¿Perdón? En la gráfica. Es la utilidad, porque estamos graficando la función de utilidad. No estamos Ya. graficando la función de precio. Si usted quiere graficar la función de precio, le va a dar una recta, va a tener que graficar la demanda, ¿no? Así va a tener que graficar. Entonces, usted grafica la demanda, le va a dar una cantidad de 5 y a eso le va a dar un precio de 16. En este caso, lo que estoy graficando es la función de utilidad. ¿No ve? Ya. Esto seguro que sí es pregunta de examen. ¿Preguntas, jóvenes, señoritas? Entonces, ¿cómo sería la conclusión? A ver, vamos a poner una conclusión aquí para que... A ver... Conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? ¿Cómo podríamos concluir? ¿Cómo podrían poner una conclusión? Que vendiendo 5 unidades a un precio de $16 tendríamos una utilidad máxima de 27. Ya, puede ser eso. Vendiendo 5 unidades a un precio de 16, tendremos una utilidad máxima de $27. Ya, una forma de concluir. ¿Qué más? La cantidad que maximiza de la utilidad es de 5 unidades a un precio de 16, llegando a un
una máxima utilidad de 27. Puede ser otra manera. Fíjense, uno puede interpretar a su manera, como ustedes quieran, pero al final está diciendo exactamente lo mismo, ¿no? O la otra manera sería para maximizar la utilidad de Y que 27 sea de dólares. 27. Tendríamos que vender una cantidad de 5 a un bolivianos. precio de 17. Debe vender, 5 unidades a un precio de 16 dólares. deben vender 5 unidades. A un precio ¿de cuánto? De 16 dólares cada unidad. Y ya está. Es una forma de poder interpretar esto. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Sí. Pues sí. Listo, jóvenes. Con esto terminamos derivadas. Solamente nos queda un temita para una clase que son los integrales. Dicen, ¿y cuándo sería el último examen? A ver, ¿cuándo termina el módulo? El jueves. El jueves. Ya, jueves. Entonces yo les pasaría su examen ese día, jueves mismo, hasta a la medianoche. Después de terminar la clase me empiezo a elaborar el examen, les entrego esa noche y me lo entregarían el día viernes en la noche. Y les voy a dar sábado más. Sábado hasta las 7 de la noche, ¿les parece? Perfecto. Excelente. Así para que a mí me dé tiempo también revisar de 7 hasta la medianoche, así que yo, ustedes lo tengan su nota el domingo para que ustedes vean qué materia programar para el lunes, ¿no? Ya están programadas las materias, ya están programadas. Ya están programadas, vamos